hemos visto en los últimos tiempos lo que ha venido pasando en ese país con el tema del narcotráfico. La mayoría de los datos que tengo aquí para plantear y proponer el debate no son de la CIA, ni del imperialismo, ni de algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos, sino de la Junta Internacional de Fiscalización del Manejo de las Drogas de la Unión de las Naciones Unidas. Se habla, por ejemplo, de que en nuestro país, empezando este año, fueron incineradas 3.5 toneladas de drogas. Mucha droga en poco tiempo. Por cierto, ya con el control de la frontera. Se habla, por ejemplo, de un caso que conocimos del avión de Air France, 1.300 kilos de cocaína que transitaron desde Maracaibo, entraron a Colombia, pasaron por muchísimos puestos alcabalas y, según uno de los más peligrosos criminales hoy, incriminado y juzgado en Inglaterra por este caso, esa droga estuvo depositada más de 10 días en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Eso lo dijo Robert Dawkins, uno de los más peligrosos capos hoy en manos de la justicia. Venezuela, uno se preguntaría si aquí hay un narcoestado o Venezuela es un país del tránsito de droga. Por Venezuela, datos de las Naciones Unidas se dicen que transitan más de 300 toneladas de cocaína al año. Eso significa el 40% de la droga que se consume en el mundo. Una parte de ella, África vía Europa, otra parte de ella vía Estados Unidos por Centroamérica. En el año 2007, 2008, 2009, el 61% de la droga que fue distribuida entró a los distintos continentes vía África, Europa, vía Centroamérica, Brasil, venía procedente de Brasil y de Venezuela. Según el Centro de Análisis Marítimo de Operaciones Antinarcóticos, que tiene que rendir cuenta a la Oficina de las Naciones Unidas, más del 51% de los buques que son interceptados en el Atlántico durante los años 2008, 2010, 2012 han sido provenientes de Venezuela. En estas horas que estamos hablando, en este momento, acaba de ser interceptado uno de esos buques con 600 kilos de cocaína, proveniente de Venezuela. El gobierno venezolano ha defendido con mucha vehemencia, sin que hasta ahora se haya hecho ningún tipo de investigación, cada vez que se hace un señalamiento sobre algún funcionario, que lo lógico debería ser, teniendo el control del TCJ, de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Moral y de todas las instituciones, abrir un debate sobre este asunto. Jamás se ha hecho. Por el contrario, siempre se ha negado ese debate. En Venezuela hay solo 2 narcotraficantes reconocidos, detenidos, a pesar de que la señora fiscal nos informó aquí que de los 25.000 presos que ha habido en el tema de la droga en los últimos 3 años,
más de 18.000 están catalogados en la categoría de consumidores de poseer 5 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana o cualquier otro componente tóxico que de acuerdo con la ley antidroga estarían catalogados como enfermos funcionales. No hay narcotraficantes reconocidos, solo 2. Uno fue solicitado a Colombia, el señor Walid Maclet. El otro es un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Vasil Kotoski Villarruel. Ya este señor, antes de haber sido capturado en Venezuela, había estado en lo que llaman la lista de los señores solicitados por la OFAC. Nunca se investigó. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que además aquí en Venezuela, en los años 2004-2005 se creó una institución en la ONA que permitía activar en los bancos la verificación de cuentas y de movilización de cuentas que se daban. Es decir, si alguna persona movilizaba 30, 40 mil bolívares mensuales, de pronto no podía estar apareciendo, movilizando grandes cuentas. El año pasado se hicieron más de 13.200 movimientos. No lo dijo aquí la fiscal en su informe. Pero además, cuando antes de que Walid Maclet hubiese sido detenido en una finca con más de 330 kilos de cocaína, un año antes había y tenían conocimiento de que los movimientos bancarios que este señor hacía en una sucursal del Banco de Venezuela en Maracay superaba cualquier tipo de expectativa. Rápidamente, como todo el país sabe, compró un periódico, causó la muerte y está acusado de ser el asesino de Orel Zambrano, uno de los periodistas de más larga data, conocimiento y respeto de los carabobeños. Fue y se apoderó de los puertos de Puerto Cabello. Uno de sus hermanos se lanzó de candidato a alcalde y aquello parecía una feria, como recientemente hemos visto en los procesos electorales, repartiendo neveras, computadoras, cocinas de todo tipo. Por cierto, apoyado por un partido en ese entonces no precisamente de la unidad. Este señor Walid Maclet vino a Venezuela y dio una serie de nombres, entre los cuales estaba un señor que hoy es diputado aquí. Y se trata del señor Hugo Carvajal. Y el señor Cabello siempre, en un programa que tiene parecido a Chepacandela, él dice que nosotros debemos presentar pruebas cuando hagamos esto. Aquí hay 2 documentos oficiales, originales, certificados, entregados por 2 tribunales que establecen que el señor Carvajal tiene 2 expedientes, uno en el sur de Florida y otro en el Gran Jurado de Nueva York, solicitado por tráfico de droga y además por cooperar con grupos criminales que participaron en ese delito en Venezuela. Por eso hoy aquí, este debate, cuando lo vi sentado junto a mí en la Comisión de Contraloría, le dije: no tengo nada en lo personal contra usted, no lo conozco, nunca tuve ninguna responsabilidad, pero cuando yo digo que las sociedades deben alertarse a tiempo y deben investigar y deben asumir el reto y el compromiso de dar un debate como este, es porque nuestras instituciones pueden estar corriendo un gravísimo riesgo y peligro de que en Venezuela puede estarse incubando un proceso donde el narcotráfico haya penetrado las instituciones. Hay una lista que fue entregada también por el señor Walid Maclet
que habla de cooperación de altos exoficiales de la Fuerza Armada, algunos de ellos gobernadores. Hoy voy a consignarlo también para que se abra un proceso de investigación. Pero también aquí, en este proceso, nosotros nos preguntamos, cuando el señor Néstor Reverol era ministro de Relaciones Interiores y cayó el loco Barrera, llamado aquel señor que le descomisaron 7 fincas, 3 galpones, 16 apartamentos, 4 posadas, un edificio, un yate, un avión, 2 granjas, 48 vehículos de lujo, 3 locales, un townhouse, un hangar en un aeropuerto, un terreno, 3 oficinas, 5 de sus testaferros fueron investigados. Sin embargo, pongo solo como ejemplo eso, ¿qué ha pasado con todo lo que se ha descomisado producto de la droga? Porque en Venezuela vivió a sus anchas, conocido por las autoridades de inteligencia del Estado venezolano, un señor que llamaban Martín Llanos y su hermano Nelson Orlando Buitriago, alias El Caballo. También estuvo participando en el negocio de las construcciones, en el negocio del transporte, llegó a tener casas de cambio, participó en la compra de lujosos condominios y apartamentos y se fue del país, y aquí no se supo nada y aquí no pasó nada. Recientemente acaba de caer preso un mayor. Yo no voy a hacer lo que ustedes hacen, porque yo sí considero que en esa bancada y la mayoría de la gente que con mucha esperanza apostamos un cambio en 1998, no es corrupta ni tiene que ver con esto. Este es un problema de discutirlo en las universidades, en las escuelas. Señor presidente de la Asamblea, creo incluso que más allá de las investigaciones que se hagan, esta institución debe promover un debate nacional sobre el daño que puede estar haciendo el narcotráfico y la penetración en algunos individuos que forman parte de instituciones. Recientemente un mayor de la Guardia Nacional, y digo, yo no voy a hacer como hicieron con una foto, que cualquier dirigente político se toma tantas fotos. Por ahí sacaron una foto que servía como la cosa aquella, la computadora de Reyes, que cualquier cosa la sacaban de allí. Aquí aparece de pronto el señor Walid Maclet, apenas le habían dado 14 años, y hay quien tiene ese programa Chepa Candela de chismes, que él dice que a él no le gusta que a Leopoldo le metieron 14 años, que deberían ser más de 30. ¿Y por qué los narcotraficantes y los que han tenido el privilegio de utilizar las instituciones del Estado para tal fin están en libertad y no se les aplica una pena de esta naturaleza? Porque en estos días pidieron contra Antonio Ledesma 26 años, porque aparece retratado con alguien, pero resulta que ese mayor, que no voy a decir con quién estaba retratado ni con quién era, usó nada más y nada menos que la plataforma falsa de un camión del Ejército de la Fuerza Armada Nacional para cargar droga, y fue encontrado con 503 kilos de cocaína. Los informes oficiales dicen que en Venezuela en los últimos 10 años se habrían decomisado 808 toneladas de droga. Los expertos en materia de droga en el mundo, porque este tema lo venimos estudiando desde hace tiempo, dicen que en los países donde opera la justicia, donde no hay impunidad, donde no hay complicidad, apenas el 10% de lo que se descomisa es lo que realmente trafica ese delito. Y aquí entonces, si fuera verdad que las instituciones funcionan, que no es lo que hemos visto, si son la verdad que ellos dicen 804 toneladas, en estos últimos años habrían transitado por este país
más de 804.000 toneladas de droga. Y están transcurriendo casos todos los días. Y estoy terminando, diputado, y fue precisamente después del cierre de la frontera, no ha parado ese delito. Las cosas siguen funcionando igual. El problema sigue siendo el mismo. Yo voy a presentar por secretaría un conjunto de propuestas, porque además estamos preparados para dar este debate en el terreno que sea, en el marco institucional, porque creemos que debemos pedir rápidamente un informe a la ONA, tenemos que pedir un informe rápidamente a la ONU, tenemos que ir a las instituciones internacionales, porque quiero, y con esto termino, el delito del narcotráfico, el delito de violación de derechos humanos, es un delito transnacional, no prescribe, no tiene frontera. No es que alguien puede hacer uso, formar parte de una mafia criminal del narcotráfico y decir que va a ir a cualquier sitio. Les recuerdo, por ejemplo, en los tiempos en que el propio Fidel Castro tuvo que fusilar al general Ochoa, acusado por la DEA, no precisamente por un cuerpo policial de Cuba, sino por la DEA, por haber participado en Angola en esa materia. Así es que a partir de este momento, además, como sé cómo opera este delito, cómo opera la criminalidad del narcotráfico, los tentáculos que están allí, hago absolutamente responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirme, porque yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, porque es el deber de nosotros como parlamentarios, que nunca jamás se llegó a discutir en este Parlamento una cosa de esta naturaleza, porque obviamente no lo iban a hacer, porque simplemente quien estaba aquí como un capataz frente a un grupo de diputados ordenaba que todos estos debates se frenaran. Es todo, señor presidente, señores parlamentarios, y esta acusación la entregaré a la Comisión de Política Interior para que se abra de inmediato una investigación. Pongo a la orden mi inmunidad parlamentaria, la pongo a la orden, y los que están señalados aquí los invito a que viajemos a Estados Unidos, a Inglaterra o a la ONU para verificar si lo que se está diciendo aquí es verdad o es mentira, y que la investigación se haga con absoluta transparencia, con derecho a la defensa. Muchas gracias. Gracias, diputado Ismael García.